Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto estar contigo, con tu equipo de trabajo y tan importante audiencia. Bueno, Lloreda, podemos prescindir de la producción de gas. Tenemos gas para 4 o 5 años. ¿Qué sigue para el país que se apuntó a la carta del gas natural como el combustible de la gente y de la gente más pobre también, y especialmente para ella? ¿Qué va a pasar entonces si dejamos de explorar gas y si dejamos de producirlo? ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Fernando, no es apresurado señalar que es el gas de los más pobres de Colombia. En la década del 90 se tomó la decisión de masificar el gas precisamente por ser un combustible que es económico, y eso significó que hoy día más de 11 millones de hogares en Colombia utilicen gas natural, no solo para cocinar, para los calentadores, entre otras, pero también el gas natural, recordemos, es el que permite que Colombia tenga luz eléctrica en las horas pico, en la mañana y en la noche. Pues el 20% de la generación de electricidad del país es con gas natural, pero también encontramos gas natural en los vehículos y también lo encontramos en las actividades industriales, manufactureras que lo utilizan como fuente de energía. Entonces, el gas natural es sin duda alguna uno de los combustibles más importantes con los que cuenta el país. Ahora, cuando uno examina a nivel internacional qué está pasando con el gas natural, pues lo primero es que todas las proyecciones en el marco de las transiciones energéticas en las distintas regiones y países del mundo establecen que, independiente del crecimiento de las fuentes renovables, entre ellas la eólica, la solar, de aquí al 2050, el gas natural va a continuar creciendo y va a ser el combustible de los más demandados a nivel internacional. Y algo que es muy importante y debemos tener presente es que las fuentes renovables, la eólica y la solar, dado que son intermitentes, porque pues no hay ni sol todo el día ni tampoco viento de manera continua, el gas natural es la fuente de respaldo, no solo en Colombia, en la inmensa mayoría de los países del mundo, de las energías renovables. Entonces, el gas natural es crucial, es estratégico. Ahora bien, cuando vemos la realidad de Colombia, ¿cuál es? Colombia tiene unas reservas probadas de gas natural de 4 o 5 años. Eso significa que es un gas que está descubierto, que está desarrollado, que se está en este momento pues extrayendo. Pero Colombia cuenta, además de eso, con reservas descubiertas no desarrolladas, y la manera de poderlas desarrollar es con más exploración para poder confirmar esos hallazgos y con inversiones muy importantes que solo se van a dar, Fernando, si hay confianza. Entonces, cuando uno escucha señalar que debemos, como política pública, dejar agotar las reservas probadas de gas sin hacer ningún esfuerzo adicional en materia exploratoria, lo que conduciría a que el país en 4 o 5 años pues, se convertiría de manera gradual pero continua en un importador de gas para cubrir sus necesidades, y que la solución estaría en que pasaríamos a importar gas de Venezuela y a volvernos pues dependientes del gas venezolano. ¿Será que durante 10, 15, 20 años? Porque la transición económica, la transición energética todo ese tiempo, pues la verdad es que pues eso preocupa. Preocupa sobremanera, y la ministra da esas declaraciones sobre cuáles bases, qué es lo que ella está sosteniendo para contradecir los argumentos contundentes que usted propone, doctor Lloreda. ¿Cuál es el punto de vista de la ministra? Yo no he tenido la oportunidad de conversar con la ministra, pero a partir de sus declaraciones en medios, lo que ella está proponiendo es lo siguiente. Lo primero es no explorar más, pues no explorar más gas en Colombia, lo que conduciría pues a que a partir de 4 o 5 años entonces perderíamos la autosuficiencia. Lo segundo, a depender del gas venezolano. Venezuela tiene gas,
y tiene mucho gas y mucho petróleo, pero para ello tiene que hacer unas inversiones muy importantes en la infraestructura de gasoductos pues, para poderlo traer, y eso pues va a ser costoso. Lo tercero que es muy importante entender es que ese gas que se traía de Venezuela, pues lo primero es que sería un gas más costoso para los millones de hogares y bolsillos colombianos. Lo segundo es que el argumento ambiental se cae de su peso, porque el gas importado de Venezuela no es un gas que tenga menos impacto en el ambiente que el gas que se produce en casa. Entonces, esa es un sofisma, decirle al país que si nosotros dejamos de producir gas en casa por razones ambientales, pero lo traemos de Venezuela, entonces vamos a ser más amables con el medio ambiente. Eso es falso. Esa es la mentira que se metieron los europeos. Los europeos hace más de 20 años producían más gas que Rusia, y tomaron la decisión de incursionar en las fuentes renovables, lo cual está bien, en energía eólica, solar, pero a expensas de perder la autosuficiencia en gas, y hoy día dependen de más de un 40% del gas ruso y 30% del petróleo ruso. Entonces, pues ellos echaron una mentira, y era entonces que si ese gas no se producía en Europa entonces, pero se traía entonces de Rusia, entonces como que se sentían más tranquilos con el medio ambiente. Entonces, nosotros no podemos echarnos esa mentira. Desde el punto de vista ambiental, da lo mismo si el gas es nacional o el gas es importado. Ahora, lo que sí es muy grave, repito, es que un gas importado es un gas más costoso, lo primero, y es un gas que no produce empleo en Colombia, que no produce regalías en Colombia, que no produce impuestos en Colombia, y que nos lleva a una dependencia de un país que es poco fiable. Recordemos lo siguiente, Fernando, y es que en el año 2015-16, cuando el nivel de los embalses en Colombia bajó significativamente, hasta ese momento Colombia le estuvo enviando gas natural de La Guajira a Venezuela, con el compromiso de que Venezuela a partir del año 2016 le iba a enviar gas a Colombia. Pues Venezuela nunca le envió gas a Colombia, es decir, no cumplió la parte de su compromiso. Yo tengo la impresión que ni siquiera le ha pagado el gas que durante tantos años le enviamos desde La Guajira, y cuando Colombia necesitó ese gas, Venezuela no le respondió, y estuvimos cerca de un racionamiento eléctrico. Eso fue en el gobierno de Santos, recordémoslo, y que incluso en esa disputa, pues eso le costó incluso la cabeza al ministro de Minas de la época. Entonces, pues uno siendo autosuficiente en gas, y por otro lado teniendo las posibilidades de desarrollar unos recursos que están descubiertos en gas, que nos permitirían ser autosuficientes y además exportarle gas al mundo durante un proceso de transición energética que va a tomar varias décadas, pero lo que no tiene sentido es terminar entregándole la seguridad energética de Colombia a Nicolás Maduro. ¿Cómo le parece la seguridad energética en manos de Nicolás Maduro? Y el gas que tenemos en Colombia, ¿qué pasó con el descubrimiento que se hizo en el Caribe, que parece que es un descubrimiento muy importante? ¿Ese gas se va a quedar allá en el fondo del mar? ¿No va a ser traído a Colombia para el uso de millones de familias, como decía el doctor Bayón, presidente de Ecopetrol, que alcanzaría ese gas porque parece que es una provincia gasífera muy importante la localizada? Colombia tiene gas y ese es un ejemplo, pero un gas que no solo pues, es necesario descubrirlo, sino desarrollarlo. Ya ese gas entonces está descubierto. La noticia que ha dado Ecopetrol es muy importante para Colombia, pero eso requiere de un compromiso para lograr que se den las inversiones que faltan, porque esos son proyectos muy costosos, porque son aguas profundas y ultraprofundas. Entonces, pues seguramente las empresas van a estar atentas a ver cuál es la política en materia de gas del gobierno, pues para ver si continúan invirtiendo o no. Lo uno. Y lo segundo, que es muy importante recordarlo, es que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, él había señalado desde el momento en que fue designado ministro que Colombia no puede darse el lujo de perder la autosuficiencia ni en petróleo ni en gas. Y esto no es mantener la autosuficiencia 4 años, que es lo que duraría el gobierno de Gustavo Petro, sino la autosuficiencia durante los años que se requiera para una transición integral
en materia energética, en materia macroeconómica y fiscal, de regalías, en materia también productiva, laboral, en fin, y esa autosuficiencia entonces es clave. Y también dijo en su momento el ministro Campo que era entonces necesario no solo explorar en la búsqueda de gas, sino examinar si Colombia necesitaría o no, como sin duda lo necesita, pues explorar para buscar petróleo. Entonces, pues pareciera que lo que señaló el ministro de Hacienda en su momento, pues no coincide con lo que ahorita está señalando la ministra de Minas y Energía, y pues lo digo pues con todo respeto. No coincide, y la ministra de Minas y Energía no ha dicho cuál es la fuente de sus conocimientos en esta materia y cómo Colombia podría prescindir del gas para quedar fiada de lo que Venezuela haga. Pues eso dijo Europa y mire cómo está en la dependencia que tiene de Rusia y lo que le está pasando por una política similar a esa, similarmente absurda. Pues eso pasa con la ministra de Minas y Energía, que no tiene muchos antecedentes en la materia, ¿no? Parece que ella es filósofa y debe ser especialista en el idealismo kantiano, pero de minas y energía no sabe mucho. Y ese es un gran problema para el país. Bueno, ¿y cuándo se reúne usted con la ministra para que sepa finalmente a qué atenerse? De verdad, para decirle a su gente, usted es presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Están definidas? Estamos pendientes de esa reunión, Fernando, ojalá se dé pronto y va a ser muy importante pues compartir con la ministra no solo los análisis, sino las proyecciones que tiene el país en materia de hidrocarburos y como lo está señalando algo muy importante, y es cómo realizar en Colombia una diversificación energética que sea responsable, y que sea responsable no solo desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista macroeconómico, fiscal, desde el punto de vista de las regalías de las regiones. Recordemos que una tercera parte de los recursos de inversión de los departamentos y municipios son las regalías. ¿Con qué las vamos a reemplazar? ¿En cuánto tiempo? ¿En 4 o 5 años? ¿Con qué vamos a reemplazar las regalías? ¿Con qué vamos a reemplazar el 20% de los ingresos fiscales que la industria le aporta al gobierno nacional? ¿Con qué vamos a reemplazar de la noche a la mañana prácticamente el 38-40% de las exportaciones de Colombia? Entonces, estos son transiciones que deben ir sincronizadas, porque si no, entonces vamos a equivocar el camino. Entonces, estamos pues atentos a esa reunión con la ministra. También pues tenemos previsto volver a conversar con el ministro José Antonio Campos sobre y sobre los aspectos de la reforma tributaria, y esperando pues que el gobierno en un diálogo amplio entonces pues entienda que los más perjudicados con una transición forzada, que además Colombia no la necesita, y no la necesita porque la matriz eléctrica de Colombia es limpia, y no la necesita además porque Colombia solo aporta el 0,4% de los gases de efecto invernadero a nivel del planeta. Entonces, lo que Colombia no necesita es dar un salto al vacío o terminar como en un suicidio colectivo por cuenta pues de una responsabilidad que no es principalmente suya. Y desde luego esto no es política de la ministra, esta es una política de Estado de altísimo nivel. Esto tiene que ser el presidente con su Consejo de Ministros en pleno, porque este es un tema transversal que se refiere a todo, porque el dinero que producen estas energías en las cantidades que usted ha mencionado es un dinero del que se nutren las arcas del Estado y especialmente los municipios más pequeños a través de las regalías. ¿Qué tal Colombia sin regalías en este momento o en cualquier momento? ¿Qué pasaría entonces? No, importantísimo esta reunión con la ministra y esperamos que el gobierno diga que hay una política de Estado, no una política de declaraciones de ministra que se puede llevar el viento y ojalá estas se las lleve el viento muy rápidamente. Doctor Lloreda,
Muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, queridos amigos, ven el tamañito de problema que tenemos con una ministra que puede ser una buena filósofa, pero que de minas y energía definitivamente sabe muy poco. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, estaba con nosotros en la hora de la verdad.